Saludos cordiales a todos, mi nombre es Cintia Quinapayo y este día les vengo a hablar acerca de cuán importante es realizar un estudio de caso en todos los contextos, pero más primordial en sí dentro del contexto educativo. ¿A qué me refiero con esto? A que un estudio de caso se debe de basar en las problemáticas que se encuentran en el entorno. En este caso, lo más ligado a mi realidad es la educación. Por ello, me vi en la gran satisfacción de realizar un estudio de caso referido a los acontecimientos que han estado pasando a causa del COVID-19. En sí, en la educación esto ha inferido mucho, ya que se ha visto afectado el cambio de modalidad en cuanto a la modalidad presencial a virtual. Hay algunas instituciones que lo saben sobrellevar muy bien debido a los recursos que poseen, pero hay otras que no presentan esa misma realidad. Y este fue el caso, que yo consulté precisamente las fuentes bibliográficas para confirmar si existían casos anteriores, unos estudios de caso anteriores que puedan verificar lo que yo estoy afirmando. En ese caso encontré una investigación ligada a la universidad en la que estudio y presentaba en sí lo que están en este momento atravesando las instituciones educativas. Y es que no todas las instituciones del país tienen recursos altos como para manejarse en el aspecto de un cambio de modalidad. En este caso también tenemos aquí instituciones rurales que no sustentan ni siquiera la cuarta parte de lo que en una escuela rural podrían hacerlo. Es por ello que tras haber analizado esas fuentes, se eligió el tema general del estudio de caso. En este tema en sí se abordan los anteriores datos proporcionados y es las dos caras de la educación frente al COVID-19, la realidad educativa de las instituciones. En sí, en la parte de la recopilación de datos se pudo obtener un marco teórico que sustente el objetivo del proyecto y eso es lo que se debe de hacer para un estudio de caso. Primero estructurar qué finalidad va a tener, los objetivos que se van a cumplir en sí y qué haríamos para solucionar en el caso de que encontremos este tipo de problemáticas. Bueno, al seguir analizando y en sí, al elaborar la encuesta, la entrevista a las docentes, se decidió que fueran a dos docentes precisamente para realizar un estudio comparativo, porque en eso se basa en sí la investigación de estudio de caso que he estado realizando. Es en un estudio comparativo de las realidades que están atravesando las instituciones educativas. En este caso yo elegí la fiscal y la pensionada. Al elegir estas dos instituciones y también al conversar con esas docentes, con las docentes en sí, que fueron, la primera fue Maribel Tituaña y la segunda Beatriz Cerón. Maribel Tituaña y Beatriz Cerón en sí tienen una trayectoria entre 5 a 15 años, lo que denota una amplia capacidad para el manejo de la docencia. Entonces, estas dos docentes, la primera pertenece a la unidad educativa San Patricio de la Providencia y es una institución de carácter privado. Beatriz Cerón, en cambio, es una docente que ejerce 15 años dentro de la institución educativa Alangasí, que es la unidad educativa Alangasí, y es de carácter fiscal. Como sabrán, no manejan los suficientes recursos a comparación de la primera. En sí, al realizar la entrevista, se obtuvo como resultado de que ambas instituciones educativas presentaban una brecha social demasiado inmensa, extensa en este caso. Y esto se pudo visualizar a través de las respuestas.
la primera respuesta en sí que ofreció la docente a la pregunta que era que si utilizaba recursos educativos digitales o virtuales en este caso para ayudar a los estudiantes a través de esta crisis que está sucediendo en sí. La primera supo contestar que sí sabía utilizar las herramientas digitales y que de hecho las aplicaba todos los días en sus clases porque eso les ayudaba a los niños a que puedan tener este tipo de apoyo en sí didáctico en casa. Se podía porque todos los niños poseían una computadora o poseían internet para poder acceder a eso. Lo que pasó lo contrario con la docente Beatriz Herón, que supo manifestarme que ella no podía hacer este tipo de cosas porque los niños no tenían accesibilidad. Muy pocos eran los que podían ingresar, a veces casi nadie. Y los pocos que podían ingresar solo lo podían hacer para revisar las tareas y más no para conectarse a una sesión virtual o para tener actividades extensas como lo son de 10 minutos, porque eran estudiantes que solo poseían un celular y más no una computadora ni internet, entonces se pagaban unos $10, unos $5 para poder ingresar a las instrucciones que mandaba la docente. Por eso ella decía que hacía utilización de la plataforma de WhatsApp, que es la general para enviar llamadas y mensajes, o a veces unas reuniones cortas de Zoom. Entonces, eso es lo que ella utilizaba como medio digital en cuanto a lo que son los recursos para el manejo de la situación que estamos atravesando en este momento. Entonces, al llegar a ese análisis, también se fijó en otras dos preguntas más que fueron de relevancia para obtener las conclusiones de este estudio de caso. La segunda era cómo se sentía la docente en este caso, si se ha sentido presionada o si ha tenido algún tipo de inconveniente para adaptarse a la modalidad, a lo cual ambas docentes supieron manifestar que sí es un labor demasiado estresante, en el aspecto de que ellas tienen que pasar todo el día realizando actividades para los estudiantes, revisando tareas o planificando más cosas para hacer entre la semana y no tenían tiempo para fijarse en sus necesidades personales. Y en este caso hay algunas docentes, en las dos docentes en sí me supieron manifestar que tienen hijos. La hija no estaba con ella, pero la otra obviamente la tenía a su niña, pero la familia les sabía apoyar en ese aspecto. Entonces, no tenía tanto inconveniente, pero sí presentaba cierta culpabilidad por no poder estar con su hija en los momentos más importantes, porque es una niña que está en etapa de crecimiento. Entonces, decía que se les exige a los docentes que sean responsables con los estudiantes, que les hagan trabajar a los estudiantes, que no les dejen sin ese apoyo emocional y en este caso también cognitivo, pero a los hijos, ¿quién se fija de los hijos de los docentes? Entonces, ese también fue un aspecto preocupante dentro de este análisis, porque los docentes no tienen tiempo para pasar con su familia. La tercera pregunta que se llegó a analizar en este caso fue la parte en la que las docentes expresaban que la tercera pregunta analizada dentro de esta encuesta fue que el apoyo que tenían los padres de familia en cuanto a los estudios de sus hijos o al contexto escolar de sus hijos. En sí, la primera docente me supo manifestar que no tenía mucho inconveniente con eso porque los padres se mostraban comprometidos, salvo a veces que quizás por el trabajo no podían estar con los niños, pero es algo solucionable para ETA, según lo que supo manifestar. Pero la segunda docente dijo que en sí algunos padres de familia no le han apoyado, que han sido de estarles mandando mensajes tras mensajes
exámenes y no respondían. Hay algunos padres que no se preocupaban por los asuntos académicos de sus hijos, a veces respondían de una manera que era demasiado, como que demasiado despreocupada en este caso, diciendo que, bueno, que ya se va a solucionar, que ya lo va a solucionar, pero jamás llegaba el asunto de solución en sí. No se comprometían directamente con los hijos. Y eso sí acarrea una problemática para la docente. Y en cuanto a uno de los últimos puntos, y ya para retomar lo que son conclusiones, es que en la primera escuela, la docente decía que sí tenía lo que son casos de niños con problemas, en este caso para seguir aprendiendo, pero no era del todo preocupante. Pero en el segundo caso se tenía situaciones en las que sí se manifestaban este tipo de bajo rendimiento académico, pero también se debía en sí a que, como lo había manifestado la profesora Beatriz Herón, que eran niños que nunca habían cumplido en sí dentro de clases las tareas que se les mandaba, y peor ahora que están a la distancia, no se preocupa mucho y hay a veces que los padres tampoco le transmiten ese tipo de compromiso. Entonces, eso sí era un poco problemático, pero que se lo sabía llevar en este caso. En cuanto a lo de los materiales utilizados, ambas tenían que llevar a cabo diferentes metodologías. Como lo expliqué al inicio, la primera docente podía utilizar herramientas digitales, incluso estaba en cursos de capacitación para herramientas digitales que le ofrecía la institución misma. Pero la segunda docente no contaban en sí con cursos de capacitación, pero era más para saber cómo sobrellevar estos asuntos en caso de que la educación continúe siendo virtual. Y bueno, en sí, la segunda docente dijo que había casos en su escuela de compañeros que tenían que irse a dejarlo, las hojitas de trabajo a las casas de los niños, y que en eso se estaban ateniendo mucho a contagiarse en este caso. Y es demasiado preocupante todo lo que se ha podido analizar en sí dentro de los aspectos más relevantes de esta entrevista. Entonces, a las conclusiones que se pudo llegar a esto es que, bueno, si bien es cierto, el rol del docente es de tener adaptabilidad a las situaciones del entorno, también debería de existir un apoyo más grande por parte del Ministerio de Educación, porque no puede ser posible que estemos todavía presentando estas falencias de que se dicte un sistema que no puede ser aplicado en todas las instituciones. Se dice que si no se puede por internet, se va a transmitir por televisión o radio, pero seamos sinceros, en las áreas rurales no existen ese tipo de aparatos, ni siquiera utilizan televisión a veces, ni la radio. Y a esas comunidades, ¿cómo pretenden llegar? Y en esto también me pongo un poco más profunda, porque sí es indignante la situación por la que están pasando los docentes en esta pandemia, y es que a muchos de ellos no les han pagado. Y el labor que ellos ejercen es demasiado, demasiado, demasiado riesgoso y comprometido en sí con la causa de la educación, que no me parece justo que en estos casos no tengan la retribución que deberían de recibir. No tienen sueldos por mucho tiempo, han estado trabajando sin sueldo y dando lo mejor de sí. Este es un trabajo muy agotado, han tenido que alejarse incluso hasta de sus familias. Debería de existir un poco más de compromiso por parte del Ministerio de Educación en cuanto a los derechos de un docente. Otra conclusión que saqué en cuanto a esto es que se busque hacer una investigación más profunda en cuanto a lo que son la situación por la que pasa cada niño en sí,
o por lo menos dar una visión general de la realidad que están atravesando los estudiantes en este caso, porque al no presentar la accesibilidad correspondiente a lo que son los, yo qué sé, las clases en este caso, de la profesora, las clases informativas que se da cada día, entonces se debería de, se debería de apoyar un poco más este tipo de familias o necesita ser un poco más analizado estos casos de que si de verdad están teniendo un buen rendimiento académico los niños. Y como tercero, también debería de existir un compromiso demasiado alto por parte de los padres, porque ellos son los que conviven a diario con los niños y la formación de los valores siempre va a venir de casa, las responsabilidades también. En la escuela, como se sabe, solo es para reforzar y, digamos así, para recordar algunas cosas puntuales en cuanto a esa formación. Y no simplemente decir que porque se trabaja no se puede por un momento hablar con el niño para ver qué le pasa o en qué le puede ayudar. En los docentes, esto es una reflexión personal en sí, que los docentes se deben de adaptar a los contextos que se le atraviesan en sí, no tratar de imponer en este caso un tipo de metodología, sino que tratar de innovar. Un docente debería de ser investigativo y resolutivo en las situaciones que acontecen en su entorno. También debería de existir algún tipo de apoyo a los docentes en cuanto a la parte de emocional, porque muchos de ellos quizás la presión les está acabando y una de las docentes precisamente de carácter fiscal de la institución de carácter fiscal de Langasí me supo manifestar que hubo tiempos en los que ella se sentía muy mal, que obviamente ella sabía que no debía de caerse, pero hubo tiempos en los que no podía más, que ya estaba al límite y eso es demasiado preocupante porque no todos saben sobrellevar de buena manera ese tipo de sentimientos. Entonces, un poco de apoyo por parte de la institución, si es posible, alguna ayuda psicológica para los docentes y los estudiantes sería muy fructífera para que en estos casos no existan problemáticas mayores. Eso sería todo y muchas gracias por haber visto el video y también espero que les haya gustado el análisis que se pudo dar con respecto a la encuesta y a la entrevista realizada a las dos docentes. Espero que esto pueda servir de alguna ayuda para comparaciones futuras o para investigaciones futuras. Muchas gracias.